Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar un conjunto de documentos que, parecen tratar de dos cosas muy distintas, pero que en realidad están profundamente conectadas. Sí, totalmente. Por un lado tenemos una especie de manual, casi un manual de detective, para leer textos antiguos, específicamente la Biblia. Ajá. Y por otro, un análisis sobre una de las preguntas más grandes que hay. ¿Lo que está bien y lo que está mal se decide, digamos, por votación? Es que esa conexión es fascinante. Porque lo que estos documentos proponen es que no se puede responder a esa gran pregunta sobre la moral sin resolver primero el cómo leer los textos que supuestamente la definen. Claro. Es como querer entender el veredicto de un juicio sin saber cómo funciona el tribunal. Imposible. ¿El cómo se lee? Eso. Y luego veremos cómo usar esas herramientas nos lleva a una conclusión bastante radical sobre si la moral es simplemente lo que opina la mayoría o si se basa en algo más permanente. Básicamente, es un viaje que va de las herramientas del arqueólogo textual a las implicaciones filosóficas que esas herramientas desentierran para la vida hoy, del cómo se lee al ¿y esto qué nos importa? Perfecto, pues vamos a ello. El primer documento, este compendio de estrategias, arranca con una idea clave. Leer la Biblia no es como leer cualquier novela, no para nada. Es más parecido a un análisis forense. Dice que se necesita un sistema, un conjunto de reglas para no terminar poniéndole nuestras propias ideas al texto. Y el método principal que propone, que es el más riguroso, es el llamado método inductivo. Inductivo. Sí, la idea es sencilla en concepto, pero es muy exigente en la práctica. En lugar de llegar al texto con una idea ya formada y buscar versículos que la confirmen. Que eso sería el método deductivo, ¿no? Exacto, eso es deductivo. Ujú. El inductivo te obliga a hacer el camino al revés, ir de los detalles más pequeños a la conclusión general. Y funciona en 3 pasos, ¿cierto? Observación Interpretación y aplicación. suena casi científico. Es que lo es, en cierto modo. La observación es el trabajo de campo. ¿Qué dice el texto literalmente? ¿Qué palabras usa? ¿Quién le habla a quién? Es un ejercicio de frenar ese impulso de saltar a conclusiones, de no adelantarse. Justo. Y solo después de haber observado todo eso, pasas a la interpretación. Ok, con toda esta evidencia, ¿qué significaba esto para la gente que lo leyó por primera vez? Mm, Y al final, solo al final, ahí llega la aplicación. ¿Y ahora qué relevancia tiene esto para mí? entiendo. Es un proceso diseñado para que el texto sea el protagonista, no el lector. De hecho, el documento cita un pasaje de 2 Timoteo que habla de ser como un obrero que hace uso bien de la palabra de verdad. Me gusta mucho esa imagen. Sí, la de un artesano. Claro, un artesano que conoce sus herramientas y respeta el material, en lugar de ser un simple aficionado. Totalmente. Y esas herramientas y reglas del artesano es lo que técnicamente se llama hermenéutica. Una palabra que no se usa todos los días. No, pero aquí es crucial. La hermenéutica es, digamos, el conjunto de principios para que la interpretación no sea pura subjetividad. Por ejemplo, una regla básica que menciona es respetar al sentido literal. A menos que sea obvio que es una metáfora. Claro. No vas a pensar que un rey es literalmente un león, pero sí entiendes lo que la metáfora quiere decir sobre su fuerza, su poder. Claro. Y otra regla clave es el contexto, el histórico y el gramatical. Hay que hacer el esfuerzo de entender el mundo de esa época y qué significaban las palabras en su idioma original, sea hebreo, arameo o griego. O sea, ¿no es una lectura superficial? Para nada. De hecho, el documento cita un pasaje de 2 Pedro que es muy directo. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La idea es que buscas descubrir un significado que ya está ahí, no inventarlo. Ok, aquí es donde la cosa se pone más compleja y para mí más interesante. El compendio introduce un principio que suena casi a trabalenguas. La analogía de la escritura. Ah, sí. La famosa frase en latín, scriptura scripturam interpretatur. ¿Qué significa? La escritura se interpreta a sí misma. Es uno de los pilares de todo este sistema. A ver, explícanos eso. Significa que si encuentras un pasaje que es confuso, oscuro o difícil, tu primera herramienta para aclararlo no es tu opinión. Es otro pasaje de la misma escritura que hable del tema de forma mucho más clara. Pero, espera un momento.
Para alguien que lo ve desde afuera, ¿eso nos suena un poco a un argumento circular? Usar el libro para probar lo que dice el libro. Es una objeción muy importante, claro. ¿Cómo defienden las fuentes esa lógica para que no sea vista como un sistema cerrado que se valida a sí mismo? Bueno, es que la respuesta nos lleva al corazón teológico del asunto. Este principio no funciona si ves la Biblia como una simple colección de libros. Como una antología. Exacto. Solo tiene sentido si partes de la premisa, como hacen estas fuentes, de que detrás de todos esos autores humanos hay una coherencia, una unidad, porque hay un único autor divino. Se apoyan en textos como 2 Timoteo 3:16, que afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Entendido. Si partes de esa premisa de fe, entonces ya no es un argumento circular. Es un método para encontrar la coherencia interna del sistema. Vale, es la premisa que sostiene el método. Y para hacer este trabajo de, digamos, investigación cruzada, el compendio sugiere herramientas muy concretas. Concordancias, diccionarios bíblicos, atlas, un verdadero kit de detective. Sí, sí, pero con una advertencia constante. Son solo herramientas. El documento subraya que, desde su perspectiva, la comprensión final depende de una guía espiritual. Pero el pilar metodológico que une todo es, sin duda, el contexto. Cierto. La palabra contexto se usa muchísimo, pero a veces es un poco vaga. Si estoy mirando un solo versículo, ¿qué tan lejos tengo que mirar para tener el contexto? ¿Dónde se traza la línea? Es una gran pregunta, y el documento es muy específico en eso. Plantea 3 niveles, como hacer zoom con una cámara. A ver, el primer nivel, el más cercano, es el contexto inmediato. Los versículos que están justo antes y después. Sacar un versículo de su párrafo es la forma más rápida de torcer su significado. El clásico texto fuera de contexto. Exactamente. El segundo nivel de zoom es el contexto del libro. ¿Quién escribió este libro? ¿A quién? ¿Con qué propósito? No es lo mismo leer la Carta a los Romanos, que es un tratado teológico denso, que leer los Salmos, que son poesía. Tiene sentido. ¿Y el tercero? El tercero es el zoom más amplio, el contexto canónico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde encaja este pequeño pasaje en la gran narrativa que va desde Génesis hasta Apocalipsis? Y según estas fuentes, en el centro de esa gran historia hay una figura clave. Cristo. Claro, mencionan que el propio Jesús, según el Evangelio de Juan, les dice a sus oponentes, ustedes estudian las Escrituras, y son ellas las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, cualquier interpretación para ser coherente debe finalmente conectarse con él. Entiendo. Así que tenemos todo este sistema, un método inductivo, principios de hermenéutica, la escritura interpretándose a sí misma y 3 niveles de contexto. Es un andamiaje increíblemente robusto. Sí, muy sólido. Y esto me lleva a la pregunta de millón. ¿Para qué? ¿Por qué construir una fortaleza tan compleja alrededor de la interpretación? Esa es la pregunta perfecta, y es justo a donde nos lleva el segundo documento. Argumenta que esta fortaleza es esencial porque protege ideas que chocan de frente con las tendencias de la sociedad, específicamente la idea de la moralidad. Aquí es donde conectamos todo. Aquí se une todo. El segundo documento plantea si la moralidad puede ser simplemente un producto de lo que decide la mayoría. Y la respuesta que da, basada en el método que acabamos de ver, es un no gigante. Un no rotundo, sin peros ni matices. Desde esta perspectiva, la moralidad no es algo que se inventa o se acuerda en una asamblea. No se vota si algo está bien o mal. Sino que Es algo que se descubre, que está anclado en principios que se consideran divinos y por lo tanto absolutos. La ley moral, en este marco, es una expresión de la propia naturaleza y sabiduría de Dios. Ahora, esto plantea una pregunta obvia. ¿Qué pasa con las personas o las culturas que no tienen acceso a estas escrituras? ¿Acaso no tienen moral? El documento aborda eso. Introduce un concepto filosófico muy antiguo, popularizado por Tomás de Aquino, la ley natural. La ley natural, La idea es que ciertos principios morales básicos no solo están en un libro, sino que están de alguna manera inscritos en la razón y la conciencia humanas por el hecho de ser creación de Dios. como una especie de brújula moral interna. Exacto. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, parece apuntar a esto. Dice que hay gente que no tiene la ley escrita, pero que por naturaleza hace lo que la ley exige.
porque la tienen escrita en sus corazones, con su conciencia dando testimonio. Interesante. Y para demostrar este conflicto entre una moral por principio y una por consenso, el documento no se queda en la teoría. No, para nada. Presenta varios casos de estudio directamente de la Biblia. El ejemplo más claro son los 10 mandamientos. Claro. No se presentan como el resultado de una encuesta de opinión en el desierto. Se presentan como una revelación divina, directa, en el monte Sinaí. No estaban a debate. Eso es muy directo. Pero, ¿y en situaciones menos dramáticas, en el día a día de una sociedad? Ahí es donde entran los profetas como Amós o Miqueas. Su trabajo era precisamente ser esa voz de la conciencia que se enfrentaba al consenso social. El aguafiestas del grupo. Totalmente. La élite en tiempos de Amós probablemente pensaba que no había nada malo en sus rituales religiosos mientras explotaban a los pobres. Era la norma. Lo aceptado, sí. Y llega Amós y les dice, Dios odia sus fiestas solemnes porque han vendido al justo por dinero. Denunciaba la moralidad aceptada como una corrupción total. Y el ejemplo definitivo, supongo, es el de Jesús contra los líderes religiosos de su época, los fariseos. Ellos eran el consenso. Eran el establishment. Y Jesús los acusa directamente de invalidar la palabra de Dios por su tradición. Es un choque frontal. Tremendo. Y quizá la frase que lo resume todo es la de los apóstoles Pedro y Juan. Cuando las autoridades les ordenan que dejen de hablar de Jesús, ellos responden con una pregunta que lo cambia todo. ¿Cuál? ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Esa pregunta encapsula todo el dilema. El argumento bíblico parece claro. Pero el documento también ataca la idea de la moral por mayoría. Desde un punto de vista puramente lógico, ¿no? Dice que tiene problemas insuperables. Sí, y son argumentos muy potentes. El primero es la ambigüedad de la autoridad. Si la moral la decide la mayoría, ¿qué mayoría? Claro, la de mi ciudad, mi país, el mundo. Basta un 51%. Y si la opinión pública cambia en 5 años, una moralidad que depende de encuestas es como construir una casa sobre el océano. La base nunca está quieta. Es una moralidad totalmente inestable. Y el segundo problema, La imposibilidad de la crítica. Si cada sociedad define lo que está bien por su propio consenso, entonces ninguna cultura podría jamás criticar moralmente a otra. El documento usa el ejemplo extremo de la Alemania nazi. Dentro de su propio sistema, y con el apoyo de la mayoría en ese momento, sus acciones eran consideradas correctas. Si la mayoría siempre tiene la razón moral, entonces perdemos toda base para condenar atrocidades. Es un punto muy fuerte. es lógicamente insostenible. Y hay un tercer argumento que es demoledor para la idea de progreso social, creo. Sí, a ver si lo entiendo bien. El documento está diciendo que figuras que hoy consideramos héroes morales, como Martin Luther King Jr. o Gandhi, Claro. que empezaron siendo una minoría que desafiaba un consenso profundamente injusto, bajo un sistema de mayoría serían definidos como inmorales. Exactamente. Por definición, un reformador moral que va en contra de la corriente es inmoral si la moral es simplemente lo que la mayoría dice. Esto convierte el concepto mismo de reforma moral en un absurdo. Es una afirmación potentísima. Entonces, si el fundamento de la moral no es la conformidad con el grupo, ¿cuál es la alternativa que proponen estas fuentes? La alternativa es una transformación interior, una que busca alinearse no con la sociedad, sino con ese principio trascendente. Citan Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No amoldarse, sino transformarse. Exacto. El fundamento último no es la opinión del grupo, sino la idea de que cada ser humano es creado a imagen de Dios, la imago Dei. Esa dignidad inherente no es algo que una mayoría pueda otorgar y por lo tanto tampoco es algo que pueda quitar. No se somete a votación. Para resumir, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con las herramientas casi forenses para interpretar un texto y terminamos en el corazón de la ética, debatiendo sobre el bien y el mal. Un buen recorrido. El punto central de estos documentos parece claro. Desde esta perspectiva teológica, la moralidad no es arcilla social que se moldea con la opinión popular. No. Sino que está anclada en algo que se considera una realidad externa,
revelada. Es algo que se descubre, no se inventa. Has dado en el clavo. Presentan un marco donde la verdad y la moralidad existen fuera del individuo y de la sociedad, esperando a ser conocidas. Y eso nos deja con una reflexión final. Sí, nos deja con una pregunta que se desprende de todo esto que hemos analizado. Adelante. Los textos nos han mostrado un sistema donde la verdad moral es trascendente, no creada por nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta muy personal y a la vez muy social para reflexionar. A ver, Si la moralidad no se basa en el consenso, sino en un fundamento que está más allá de nosotros, ¿qué responsabilidad nos impone eso como individuos y como sociedad cuando descubrimos que nuestro consenso, lo que todos aceptamos como normal, está en conflicto directo con ese fundamento?